Hola, hola, ¿qué tal? Dios te bendiga, Dios bendiga tu vida. Estás nuevamente en este canal. ¿Cómo se llama el canal? Recordemos que el canal se llama Secretos de la Biblia. Vamos a hablar de todos los secretos que podamos, que Dios nos dé la iluminación para hablar de estos secretos de la Biblia. Bueno, el día de hoy te traigo un tema muy importante, te traigo un tema súper importante. ¿Por qué? Porque este tema el día de hoy está haciendo mucho ruido. Mucho ruido, ¿por qué? Porque dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos vendrían falsos profetas y a muchos engañarán, a muchos engañarán. Pero el día de hoy no quiero decir ya no hay profetas directamente, o no quiero decir hay profetas, no sé, vamos a elegir, vamos a verlo de acuerdo a la palabra de Dios. Pero antes de que lo veamos, quisiera que te suscribas. Antes de que lo veamos, quisiera que te suscribas. Dale ahí suscribirte para que empieces a recibir noticias de este canal y tengamos una comunidad mucho más grande, ¿sale? Vamos a iniciar. Sin más, vamos a iniciar. Dice la palabra de Dios. Mira, cuando yo me pongo a leer la palabra de Dios y me pongo a investigar la palabra de Dios, encontramos muchos secretos de la palabra de Dios. ¿Y tú qué dices el día de hoy? ¿Tú crees que existen los profetas? ¿Crees que los profetas existen? ¿O crees que ya terminó el ministerio de los profetas? Tú dime, contéstame por ahí. Bueno, lo vamos a ver. Fíjate que los profetas del Antiguo Testamento eran profetas diferentes. También en el Nuevo Testamento, muchos dicen, no hay profetas en el Nuevo Testamento. Sí, se mencionan algunos profetas en el Nuevo Testamento. Pero vamos a hacer un recuento de los profetas del Antiguo Testamento. ¿Quiénes eran los profetas del Antiguo Testamento? Por ahí vemos un Samuel que unge a David, que él recibía revelación directa de Dios. Este profeta llamado Samuel recibía revelación directa de Dios y llegaba y era plasmada en la Biblia. Date cuenta que lo que decía Samuel, por ejemplo, cuando Samuel fue a ungir a David y Dios vio su corazón de David, eso quedó plasmado en la Biblia. Si nos vamos a Jeremías quedó plasmado en la Biblia lo que dijo. Ezequiel quedó plasmado en la Biblia lo que dijo. Isaías quedó plasmado en la Biblia lo que dijo. Daniel quedó plasmado en la Biblia lo que dijo. Son profetas que quedaron plasmadas sus palabras en la palabra de Dios. Se puede decir que la palabra de esos profetas eran infalible. Palabra infalible, palabra con autoridad, palabra directamente de Dios. ¿Qué significa profeta? Profeta significa la voz de Dios. Nuevamente, profeta significa la voz de Dios. Antes había hombres totalmente consagrados a Dios, los cuales fueron esos profetas. Pero ¿sabes qué? ¿Qué te quiero decir el día de hoy? Hoy quiero que vayamos a Daniel 12:4. ¿Qué dice Daniel 12:4? Aquí lo tengo, mira, ¿qué dice Daniel 12:4? Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta que el tiempo del fin. Y cierra el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá. ¿Y qué dice? Y la ciencia aumentará. Cierra el libro. Ahí le estaba diciendo Dios que cerrara el libro, que sellara el libro, que nadie le podía añadir y nadie le podía quitar. Pero acuérdate, cuando fue Daniel todavía no había acabado de ser escrita la Biblia. Pero ¿por qué vamos a hacer esto? Ahorita vamos a compararlo con Apocalipsis. ¿Por qué lo comparo con Apocalipsis? Porque Daniel y Apocalipsis van de la mano. Porque el libro del profeta Daniel junto con el libro de San Juan, el de Apocalipsis, el que recibió la revelación del Apocalipsis, van muy de la mano. Acuérdate que cuando Daniel ayuna 21 días, él tiene una revelación y se le aparece el Hijo del Hombre, o sea, se le aparece Jesús. Y recuerda que también San Juan, este apóstol llamado Juan, que estaba en la isla de Patmos, tuvo una revelación y se le apareció también Jesús. Si te das cuenta, Daniel dice, y veía yo su rostro como relámpago. Y si te das cuenta, Juan, ¿qué dice? Y veía yo su rostro que iluminaba como la luz del sol. O sea que, aparte de esas dos partes, concuerda mucho el libro de Daniel con el libro de Apocalipsis. Vamos rápidamente a Apocalipsis 22. Apocalipsis capítulo 22, y es casi al final. Capítulo 22, versículo 18 y versículo 19. Estamos al final. ¿Qué dice? Yo testifico a todo aquel. Escucha qué decía San Juan qué decía Dios por medio de San Juan. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, o sea, de la Biblia,
Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Sí, ven, Señor Jesús. Date cuenta, la palabra de Dios, o más que nada el canon bíblico, toda la Biblia ya ha sido sellada, ya nadie le puede añadir ni nadie le puede quitar. Entonces, si un profeta es la voz de Dios, ya no le puede añadir más a esta Biblia. Si un profeta de los que ahora están, la palabra profeta significa voz de Dios, eso quiere decir que se le puede añadir, pero no se puede añadir ya más a la Biblia. Pero vamos a ver algo más. Quiero que veas esta parte se te va a hacer muy interesante. A mí se me hizo tan interesante, fíjate que se me hizo muy interesante. Vamos a San Mateo capítulo 11, se me hizo muy interesante. 11 verso, hay un poco de calor por acá. San Mateo capítulo 11 verso 4, verso 14. Vamos a ver, aquí está el 14, dice. Aquí estaban hablando de Juan el Bautista, pero mira qué dice Jesús acerca de Juan el Bautista, dice, verso 14. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Si te das cuenta, acá Jesús dice que Juan el Bautista era aquel Elías que había de venir. Pero vamos a ver qué dice ahora Mateo 11:13. Ya leímos el 14, ahora vamos a ver qué dice el 3. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Profetizaron hasta Juan. Todos los profetas, ¿y qué dice? Y la ley. Sí, si te das cuenta, hay una profecía de que iba a venir uno. Y te lo voy a leer más arriba. Vamos a verlo desde el versículo 7. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir, ¿de quién? De Juan. Escucha, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste al desierto, una caña sacudida por el viento? ¿O saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. Pero ¿qué saliste a ver? Escucha esto: ¿a un profeta? O si os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito. Mira, este es de quien está escrito. O sea que el nombre de Juan ya estaba mencionado desde antes. Ya estaba mencionado desde antes que él era el último que iba a profetizar. Porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz. Ya estaba escrito el nombre de Juan, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se le ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él, dice. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Recuerda ser un violento en el reino de los cielos. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Date cuenta, dice la palabra profetizaron hasta Juan. Ahora quiero llevarte a Efesios 2:20. En Efesios 2:20 dice algo muy importante y quiero que tú lo leas conmigo. ¿Qué dice Efesios 2:20? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Si te das cuenta, para edificar una casa, para edificar un edificio, para edificar una construcción, date cuenta, se necesita un cimiento. Acá en el Evangelio, la palabra de Dios, en el Evangelio que nosotros llevamos, el cimiento fueron los apóstoles y los profetas. Hablando de los profetas del Antiguo Testamento, ellos fueron el cimiento. Entonces nosotros no podemos poner cimiento sobre cimiento sobre cimiento. No, el cimiento se pone solo una vez. El cimiento se pone solo una vez y con ese cimiento ya queda para seguir. Ahora quiero que te des cuenta de esto. Dice, mira, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. ¿Y qué dice del 21? Date cuenta que está hablando de una construcción en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para hacer un templo santo en el Señor. Nosotros estamos construyendo sobre el fundamento que ya está hecho, ¿sale? Pero quiero que sigamos a más, no solamente te voy a dejar con esto, vamos a seguir. Mira, entonces los profetas del Nuevo Testamento, vamos a comparar ahora los profetas del Antiguo Testamento con los profetas del Nuevo Testamento. Muchos dicen, no hay profetas en el Nuevo Testamento, ya no menciona profetas. Sí menciona profetas. ¿Y dónde lo menciona? Vamos al libro de Hechos. En el libro de Hechos 11,
En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 27 y 28, ahí menciona profetas. Vamos a ver, 27 y 28. Escucha esto, a todos los que dicen que no hay profetas en el Nuevo Testamento, acá está. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. ¿Unos qué? Unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Escucha esto. Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, era un profeta. Daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre a toda la tierra habitada. Toda la tierra vendría un hambre, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Imagínate, dio una profecía a ese hombre. Una profecía que también se escribió acá. ¿Por qué también se escribió acá? Porque en el libro de Hechos aún no se terminaba de escribir la Biblia, ¿sale? No se terminaba de escribir la Biblia, por eso estaba también ese profeta y se escribió la palabra acá. Ahora vamos a Hechos 13.1. Hechos 13.1 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llama Niger, Lucio de Cirene, Manaén, había criado junto a Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y en ayuno, escucha, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Date cuenta, ¿qué es lo que se manifestó acá? Acá ya se manifestó lo que es el don de profecía. Acá se manifestó el don de profecía, y también date cuenta que cuando el apóstol Pedro supo, ¿cómo supo que Ananías había robado? Y dijo: Ananías, has mentido al Espíritu Santo. ¿Cómo lo supo? Por medio del don de ciencia, o ya también llamado don de palabra de conocimiento. Ahorita fíjate que en este tiempo de la gracia no es que haya profetas, pero sí están los dones. El don de palabra de ciencia y el don de profecía. Pero lo que yo quiero decirte el día de hoy, es que podemos concluir de que no hay profetas en jerarquía con palabra infalible, no hay. Pero sí hay hombres usados por Dios en el don de profecía, en el don de ciencia. Eso es lo que te quiero llevar el día de hoy. Lo que sí hay son hombres, ya sean pastores, ya sean evangelistas, ya sean maestros, usados en el don de ciencia o usados en el don de profecía. ¿Por qué? Porque yo lo he visto. Pero quiero decirte algo muy importante: no todos. Muchos tienen espíritu de adivinación. ¿Qué? ¿Cómo, hermano Edward? Yo me llamo Edward Argueta. ¿Cómo, hermano Edward? ¿Cómo que espíritu de adivinación? ¿Y por qué dicen la verdad? Porque si te das cuenta, cuando Pedro iba a la oración con Pablo, se le apareció una muchacha con espíritu de adivinación y le dijo: ciertamente estos hombres son del Dios Altísimo. Y dime, ¿le dijo verdad o le dijo mentira? Le dijo verdad. Claro, le dijo verdad. Entonces nos damos cuenta que hay muchos con espíritu de adivinación. Los que no tienen una comunión con Dios y andan ministrando tienen ese espíritu de adivinación. Mas los que tienen una comunión íntima con el Espíritu Santo, esos tienen el don de profecía o el don de palabra de ciencia. Quiero que entiendas que el día de hoy te quiero decir que profetas por jerarquía, profetas por palabra infalible, ya no hay. Hay hermanos, pastores, maestros, evangelistas que pueden ser usados en el don de profecía. Si te das cuenta, muchos profetas hay ahorita que son usados en el don de profecía, que son usados en el don de ciencia, porque tal vez ellos son evangelistas, porque tal vez ellos son pastores, pero como ya Dios lo usó en esa parte, sin tener el conocimiento de la palabra de Dios, se autoproclamaron profetas. Entonces eso quiero que te des cuenta. Pero quiero que te des cuenta que hay más falsos que verdaderos. Hay más falsos que verdaderos, muchísimos más falsos que verdaderos. Y quiero terminante de leerte Deuteronomio 13. Quiero leerte esto sí te lo quiero que tú lo escuches, quiero que tú lo entiendas. Deuteronomio 13, verso 1. Esto quiero que lo entiendas. Esto es muy importante que lo escuches. Para mí es muy importante porque es una gran responsabilidad que yo tengo de decirte. Escucha esto. Deuteronomio capítulo 13, verso 1 en adelante. Escucha: cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños,
y te anunciare señal o prodigios. Y si se cumpliere la señal o prodigio que te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oídos a la palabra tal profeta, de tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando. Escucha esto, os está probando, para saber si amás a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón, con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz y le serviréis y le seguiréis. Date cuenta, acá te dice, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare una profecía o una señal y se cumpliere, date cuenta que también los falsos profetas se les puede cumplir lo que te profetizan. Acá te lo está diciendo. Pero ¿cuál es el detalle? El detalle es que te dice, vamos en pos de dioses ajenos. El detalle es que los falsos profetas te pueden dar una profecía, hasta puede ocurrir una sanidad, pero te van a querer llevar a otra doctrina. Ahorita está circulando mucho la doctrina de la prosperidad. En este caso dice, y te dijeren, vamos en pos de dioses ajenos. Date cuenta que el dinero es un dios también para los perdidos. Muchos trabajan inalcanzablemente por el dinero. Entonces yo quiero decirte el día de hoy que si te profetiza alguien algo y se cumple, pero te quiere llevar a una doctrina que no es verdaderamente la palabra de Dios, no vayas, porque ese profeta es un profeta falso. Dios bendiga tu vida. Por favor, suscríbete, comparte este video. Yo creo que es de gran bendición y yo creo que va a ser de gran bendición. Bendigo tu vida, bendigo a los tuyos. Mi nombre es Eduard Argueta y este canal es Secretos de la Biblia. Por favor, suscríbete, ¿sale? Dios te bendiga mucho, y para la otra vamos a tratar el tema de los pastores. Dios te bendiga.